Sí. ¿Acá me están escuchando? ¿Acá se escucha ahora? Mmm. Vamos a ver ahora. Un estampido resonó. Ellos agitaron sus A alas. ver ahí. Pará. Ahora, ¿ahí se escucha? Por Dios. Esta tecnología. ¿Por qué no ha mantenido el teléfono de línea? Sí, 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 sí. ¡Sí! Por último, ¿qué hace ¡Oh! Julián? Maestro. Estaba complicado esto. Sí, 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 sí. Ya te digo, la primera vez que hice un Instagram Live que lo hice con Javier Martínez, también la Sí. remé en dulce de leche porque no había forma. Pero bueno, son los tiempos que corren ahora. Eso te pasa por conectarte con gente grande. No, yo también tengo problemas, antes no se escuchaba el audio. Así que Ah, despreocupate, estamos todos en la misma acá. bueno, ¿Cómo estás? bueno. Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Una de las tantas transmisiones interrumpidas de este live, les estaba contando a la gente de que, bueno, se estaba escuchando de fondo tu primer trabajo, así Sí, de tal para sí, cual, sí, una estaba maravilla. escuchando el tema que dice para Costec y Santillán. Claro, exactamente, exactamente. Sí, y bueno, y justo a fines del año pasado está Tu Alegre Corazón, que tenés una historia muy linda en torno, digamos, a cómo surgió esa letra, que yo la escuché cuando la contaste en vivo en su momento. Ah, Este, y bueno, y justo ahora en medio de todas las presentaciones del álbum, obviamente cayó esto de la bendita pandemia, que nos cambió la vida a todos. ¿Cómo la vas llevando, Bernardo? y bien, qué sé yo, dentro de lo que se puede, porque en realidad esta cosa de estar encerrado, ¿viste? Y de no poder tener contacto y de no poder ir a tocar, la verdad que es bastante complicado en un sentido, qué sé yo. Dentro de todo, estoy tranquilo en casa y trato de estudiar y de hacer mis cosas de acá y de componer. Pero bueno, también hay un poco de falta de motivación, ¿no? Porque esta cosa de no poder salir a tocar es bastante Claro, bajoneante. Pero bueno, ahí ese, vamos, qué sé yo. ese contacto con el público, ¿no? Que Y sí, es un aliciente para el artista, ¿no? sí, sin duda, claro. Sí, para nosotros es muy importante eso, como que es lo que nos da vida, ¿no? Pero bueno, Claro. ya pasará, qué sé yo. Mientras tanto, estamos ahí, hice un streaming con el trío de jazz, Ajá. este, hará cosa de, no sé, 20 días atrás, Sí, más o sí. menos, que estuvo bueno. Y, y bueno, vos sabés que este era un año muy bueno para mí desde el punto de vista laboral, porque bueno, había presentado el disco Tu Alegre Corazón a fin de año y ya para este año tenía una perspectiva de salir a rodarlo y presentarlo lo más posible. Y después en enero también presenté el disco del mi trío de jazz, Ujú. que lo grabamos en vivo en la cúpula del CCK, que también bueno, siempre la presentación de un nuevo disco te da opciones laborales como renovadas, ¿no? Y Claro. también a principios de año habíamos rearmado el trío Vitale Barás González para celebrar los 35 años del trío. Mirá No sé, cuántas efemérides juntas en este año, porque cuentan los 50 de mi vida. los 50 de mi vida también, sí. Pero bueno, Mm. con lo de mi vida no había todavía ninguna cosa programada ni planteada, pero sí estaba lo del trío al punto tal que habíamos llegado a hacer una presentación en Mar del Plata en enero, en la Ajá. costa, y después hicimos dos presentaciones en un lugar muy bonito que está allí en Punta Ballena, en Uruguay, cerca de Punta del Este. Y bueno, y ya teníamos toda una programación
por todo el país durante el transcurso de este año. Y bueno, Mm, todo eso se vino a pique. Así que de un año hiperactivo que iba a tener, se sí, convirtió en esta. Pero no, bueno, sí. no, hay gente que está mucho peor, por supuesto, ¿no? No, sí, ni La- hablar, ni hablar. Hay que, lamentablemente. hay que tomar ahí el concepto de crisis de los orientales, ¿no? Como una nueva oportunidad también, ¿no? Sí, todo es una nueva oportunidad, de una u otra manera, ¿no? Sí. Así es que trataremos de capitalizarlo en esa dirección. Estoy ¿Estás componiendo, aprovechando para componer, nos dijiste? sí, componiendo algunas cosas nuevas, básicamente que tienen que ver con lo cancionístico, esta cosa que estoy encarando ahora de cantar y eso. Claro. Este, que compuse un tema que se llama Linda, que es un tema que hice para mi compañera Inés. Mm. Y después compuse otro tema que se llama Requiem Reo, que es un Requiem Reo. Este, y que bueno, ya supongo que los empecé a grabar los dos temas en el estudio de un Ujú. amigo que vive acá muy cerca, con muchos cuidados. Así es que yo supongo que ya a la brevedad los voy a terminar, así que probablemente los pueda presentar este, por las redes, ¿no? Perfecto. Ahí con Juan Martínez también, como hiciste los otros No, trabajos. Juan no está en estos dos, en estas Ajá. dos formaciones, digamos. En realidad son dos temas bastante diferentes. Uno es como una canción de amor, ¿no? Que tiene Sí. piano, contrabajo, bandoneón, y hay un solo de saxo soprano que yo hago en el medio. Y el otro tema, el Requiem Reo, es un tema que va con piano. Hay algunas partecitas de bandoneón para darle un color así más autóctono, digamos, más de acá, Mm, y cuarteto de cuerdas. claro. Este, Así que bueno, estoy con eso y tratando de componer y estudiando. Bueno, ahora se viene para noviembre, por último, un streaming con el trío, que vamos a hacer un streaming con el trío. Ah, perfecto. Buenísimo. Con el Vitale Barás González, que lo vamos a hacer desde el eh, ahí, Laguna. El boliche este que está ahí, el centro cultural que está ahí en Parque Lesama, ¿cómo se llama? El Torcuato Tazo. Ah, ah, Sí, bien, lo bien, vamos a hacer desde ahí. Sí. perfecto. Así que bueno, Bueno, esas son. ves que igual estás a full, escúchame. Así todo No, estás a full. estoy haciendo cosas, sí. Por suerte hay algunas cosas para hacer. Sí. Igual, y tengo una datita ahí por izquierda de que grabaste algo para el ídolo. ¿Lo puedo dejar así con punto? Ah, grabé una cosa para Roberto, sí, porque resulta que me llamó el hijo de Aguilera, que era el arreglador de él en su momento, Sí, John se llama, John Aguilera, sí, que sí, me contó bueno, él había estado viviendo en la casa de Roberto varios años, me dijo. No sé si vos exacto. sabías Sí, eso. sí, sí, sí. Sí, sí, lo habíamos entrevistado para el programa y ahí Ah, entablamos, digamos, el vínculo con él. claro, Divino. claro. Y entonces, bueno, me llamó y me dijo que Roberto le había dado un montón de cintas, grabaciones, viejas, y habían algunas cosas que querían recuperar y hacer una nueva producción. Y en definitiva no sé muy bien cómo es, pero bueno, hay una versión de Hay mucha agitación, donde me pidieran que yo hiciera un solo ahí, que tocara algo. Así que bueno, estuve grabando eso para Roberto. Este, Impresionante, sí, impresionante. sí. Qué lindo. ¿Pudiste escuchar, Bernardo, lo que salió? El No te vayas todavía, No, el tema este nuevo inédito de Sandro, que es del propio emprendimiento de... no lo escuché. Porque Está sí, publicado. salió en agosto, justo para tu cumpleaños también, porque coincide la fecha
el Ah, cumpleaños de sí, Roberto con el tuyo, obviamente. sí, 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 sí. Y tocó Ricardo Leu en ese tema. Ah, ah, mira. El emprendimiento que lo que tiene es eso, como que trata, digamos, de que participen los músicos que participaron y fueron elementos claves, figuras claves de Claro, la trayectoria de él. Entonces claro, claro. en alguna canción creo que va a tocar Padín también, así que es hermoso estas noticias. Digamos, creo que es un lindo homenaje. Sin duda, claro que sí, claro que sí. Bueno, Y lo voy a hablando de, buscar. ¿Cómo es que se llama el tema? no te vayas todavía. No te vayas todavía. Está en las plataformas, lo puedes buscar en YouTube, ¿no? En Sí, 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 Spotify. sí. Eso ya no, Sí, no hay sí. ninguna novedad, ya salió, así que lo otro que te Bueno, pregunté me lo queda entre nosotros. no, no pasa nada. Es algo que va a salir seguramente. No sé cuándo, pero Sí, 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 sí. En breve saldrá. sí. Hablando de homenaje, qué linda la versión que hiciste del tema de Fabio para el último disco tuyo. Ah, sí. Muchacha de Abril. Muchacha de Abril, sí. Muy lindo tema. Es muy Sí, lindo, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, bueno, se Eso, me ocurrió, me parecía que era un tema apropiado para incluir en el disco, y como yo en el disco había pensado hacerlo la mitad con piano y la mitad con guitarras, ujú. me pareció que era un lindo tema para hacerlo así con las violas, tipo milonguita, Bien a los este, Riveros. claro, claro, y estuvo bien. Yo estoy muy conforme. Estoy contento con ese disco, este, que en un sentido es menos pretencioso que el primero porque tiene menos arreglos, menos músicos. Es un disco como Mm. más transparente, si se quiere. Más Pero intimista estoy parece, ¿no? contento. ¿Cómo? Más intimista, digo, como más Más íntimo parece. intimista, sí. Pero estoy contento porque siento que puedo percibir un crecimiento desde el punto de vista vocal y desde el punto de vista interpretativo, que es algo Claro. con lo que vengo, digamos, tratando de ir creciendo a lo largo de todo este tiempo, con las presentaciones en vivo y estudiando canto y tratando de mejorar. Y me parece que ese material está bueno en ese sentido. Y creo que si lo grabara hoy estaría mejor, porque, viste, esta Sí, cosa de ir creciendo en esta dirección, fundamentalmente en lo interpretativo, en, bueno, esto, el canto tiene esta cosa, la música tiene esto de la interpretación es fundamental, ¿no? Y en el sí, canto se da de un modo muy fuerte porque está también como delante de todo el sentido de la palabra, ¿no? claro. Lo que la canción quiere decir Y a sí, través de la palabra. Y está entonces mucho en el texto. está bueno eso. Sí, ni hablar, ni hablar. Aparte, yo lo que noto en estos dos trabajos, en tal para cual como Tu Alegre Corazón, que también creo que es muy personal esto, digamos, porque parece como si estuvieras volviendo a tus orígenes, me da esa sensación, en cierto sentido, ¿no? Porque vos en alguna entrevista contaste, digamos, que vos te criaste ahí en Bernal, de que que escuchabas, digamos, el tango, digamos, en la piel, digamos, ¿no? En la gente, en Sí, todo, sí. y ya tal para cual es un homenaje a tus viejos, no Sí. sé, ahora en este segundo álbum hay algunos clásicos que son también muy difíciles de interpretar, de tango, digo, entonces como parece un regreso a las raíces. Si bien siempre Sí, estuviste con el tango, ya, siempre hiciste cosas de tango. sí, sí, yo ya había hecho cosas de tango y el tango siempre ha sido, qué sé yo, una música muy presente en mi vida. Pero Mm. sí, este disco también a partir de, como bien vos decís, de recrear temas tradicionales, como un retorno, ¿no? A mi barrio, a mi infancia, al vínculo primero con el tango. Este, que bueno, nada, siempre Carlos Villalba, viste, el bajista de mi vida, Sí, que estaba seguro que está conectado. escuchando. Sí, yo sé, por eso yo sé que está conectado, porque me dijo. Así que aprovecho para nombrarlo, porque este tema me da el pie. Porque como yo siempre ando silbando tangos, cuando, viste, siempre me dice, ¿no tenés un rock and roll para silbar? Me dice. Así que le mando un saludo a Carlitos, querido amigo. Sí, sí, Igual, sí. en tal para cual tenés un par ahí de guiños a cuestiones rockeras, o el Capitán Beto, digamos, lado ahí con Sí, Spinetta.
Sí, Alicia baila rock and roll, digamos, hay como ciertos guiños también a tus raíces sí, rockeras, ¿no? sí, claro, claro, claro. No, seguro, por supuesto. Es que toda esa música está en mí, ¿viste? Claro, Música que, que a mí, nada, que incorporé de chico y después de joven, de adolescente, y transcurrí mi vida tocando estas músicas, ¿no? claro. Eh, Así que en este ¿Cuál era sentido, cuál era tu intérprete favorito del tango, ahí de pibe? a mí siempre me gustó mucho Pugliese y me sigue gustando. Sí, Mirá, sí, la orquesta de Pugliese con sus cantores, con Morán, con Maciel. como la- Y sí, sí, después, sí. bueno, me gusta Troilo, me gustan los cantores de Troilo, me gusta el polaco Goyeneche, el Tano Marino, en fin, tantos cantores, Florial Ruiz, Claro. este, Ángel Vargas, cantores extraordinarios, ¿no? Cada uno con una gran personalidad. Roberto Rufino me gusta mucho. Mm, En fin, claro. para recoger ahí muchas Sí, influencias y tanta riqueza, ¿no? Interpretativa y poética también por parte de los escritores, ¿no? De los poetas que han enriquecido al tango de una manera maravillosa. sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ujú. Y por eso, volviendo también a Fabio, creo que elegiste un gran tema, porque creo que tanto como Fabio, como en cierto sentido muchas de las letras de Roberto en su faceta más melódica, balaística, como Sí, mucha influencia del tango canción. Y creo, sí, digamos, que esto de quiero aprender de memoria, Muchacha de Abril, tiene toda esa nostalgia sí, del tango de Arrabal, y me parece que fue un lindo homenaje. Aparte, digamos, sí, vos que lo acompañaste tocando en vivo, digamos, en el momento de furor de Fabio, ¿no? sí, claro, claro. Sí, bueno, Eh, de hecho, la banda, digamos que acompañamos a Fabio, luego se convirtió en Alma y Vida. claro, Sí, claro. sí, bueno, tengo muy gratos recuerdos de, bueno, tanto de Roberto ni hablar, que con el que eh, toqué mucho más tiempo que con Fabio, y además fuimos muy amigos y él fue muy generoso conmigo en varias oportunidades. Pero también con Fabio teníamos un vínculo macanudo porque era una estupenda persona también y también era muy generoso con los músicos. Así es que guardo de ellos recuerdos bárbaros, viste, muy lindos. Y bueno, como bien decís, este tema me parece que calzaba perfecto. Y ahora ahora me lo haces pensar, esta cosa de que la letra tiene como una cosa muy tanguera en el sentido de esta cosa del tipo que está enamorado de una mina, pero todo pasa por su imaginación, porque Claro. nunca va a pasar nada con ella, ¿no? Tal cual. Porque todo pasa por la imaginación de él, pero en realidad nunca sucede nada. Es como una pérdida tanguera, pero anticipada, Claro, como perder totalmente. lo que nunca se tuvo, ¿no? O sea, Exactamente. sí. No, no, muy bueno, totalmente. ¿Tenés algún recuerdo particular ahí con Fabio de esa época? La primera cosa que me viene a la cabeza es la cosa de cómo era él y cómo era Roberto, esta cosa del gran ídolo popular, ¿no? Los Mm, dos tenían esa cosa, ¿no? Que subían al escenario y había multitudes que se volvían locos, sobre todo las minas, ¿no? Las mujeres se claro, volvían locos pero también los tipos, porque había mucho público masculino que también los adoraba a los dos. Y cada uno con su estilo, con su manera, porque Sandro tenía esta cosa tan para afuera, ¿no? Tan así, tan exuberante y esta cosa de tanta sensualidad y sí, 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 era sí, sí. como muy, ¿cómo decirlo? Como que te atropellaba, ¿no? Con esa energía que tenía. Sí, En cambio, Fabio eh, tenía una cosa como mucho más reconcentrada
y como que cuando subía al escenario y actuaba, estaba como muy reconcentrado y muy y hasta nervioso porque se le secaba mucho la boca. Ah, Y mira, a veces nos llegó a pasar en algunos shows que decía, hagan un tema ustedes, muchachos, que porque se les secaba mucho la boca, iba a descansar, ¿viste? Como, como su cosa era más retorcida, ¿no? Como claro, una cosa más tortuosa, si querés. Esta exacto. expresión así que el tipo tenía, que también era como grandilocuente desde su voz y esa manera de cantar tan particular, pero Sí, pareciera que por dentro había una cosa más, como más de conflicto, ¿no? Como un conflicto más claro. profundo. Y se le secaba la boca y había como una cosa de nervio. En el caso de Roberto, él era todo así, así como él, todo súper relajado y vamos para el frente, Sí, ¿viste? Era claro, como claro. una personalidad totalmente distinta. Pero como te Uno, digo, los dos subían al escenario y había un aure ahí impresionante, ¿no? se Sí, comía la cancha. Yo me sí, sí. acuerdo, el único video que hay de ustedes ahí de Black Combo, que es justamente eso de Viña del Mar, cuando están tocando Lucille, da Sí, unos pasos de baile que parece que está pedaleando en el aire, una cosa no, increíble. increíble. Sí, sí, sí. Digo, No, no, es impresionante. lo que debe haber provocado ahí en Chile en ese momento, donde todavía Sandro no era, digamos, la gran figura de América, No, justo pero fue fue un el éxito, ¿eh? comienzo, Sí, claro, sí, fue el comienzo de su apertura internacional, esa presentación ahí en Viña. Sí, claro, fue maravilloso. Y aparte, es ese lugar, ¿no? La Quinta Vergara, que es el lugar donde se hace siempre el festival, es un sí, escenario extraordinario, enorme, y es un anfiteatro así que está toda la platea está subiendo a un cerro, porque es todo natural y la platea está armada sobre la cuesta de un cerro, así. Y sí, es extraordinario, y se vino abajo. Y aparte la energía, yo escucho ahí, cuando hacemos ese Lucil, hay una sí. energía, ¿viste? Una cosa, el saxo mío, no sé cómo nos reventó ahí en algún momento, tocando eso. No, no, Sí, porque ahí te renota, digamos, la presencia del saxo tuyo. sí, sí. Impresionante, Mm. impresionante. Tenías muchas referencias en Boot Ramford en ese momento, cuando ¿El? acompañabas a saxo? En ¿En Boot qué? Ramford, en el saxofonista que te grababa con Elvis. Porque en cierto sentido, digamos, también le encuentro cierto, Sí, digamos, y o lo que será pasa que simplemente porque, sí, yo tocaba medio la onda del rock como lo que sonaba en ese momento, ¿viste? Como tocaban los saxofonistas negros, este, también tenía algunas influencias de algunos saxofonistas, qué sé yo, había un grupo inglés que se llamaba, que eran medios beatleanos, creo que eran contemporáneos de los Beatles, que se llamaba Dave Clark Five, claro, sí, sí, y sí. que había un saxofonista, y el tipo tenía algunos tips, viste, muy particulares que yo se los había afanado, los había tomado, y los incorporaba a mi manera de tocar. Este, por ejemplo, en Ave de Paso, y yo hago una cosa así, media picadita, que era Sí, típico de los Dave Clark Five, se los había sacado al saxofonista. Y mirá. después no, después hay un solo que es mío, que no se lo saqué a nadie, que supongo que más de uno lo habrá querido sacar a mí. Es la marca registrada, y que uno te escucha y está baraja ahí, Sí. claramente, Así que claramente. bueno, sí, claro, De yo hecho, escuchaba, además de escuchar jazz, escuchaba a los saxofonistas para tocar en ese estilo, ¿no? ujú, Y lo tenía claro, Fernando Bermúdez cerca siempre, que Fernando era un fanático de todo eso y venía a mi casa con pilas de discos de Presley y de todos los grupos de esa época, y me decía siempre, mira, escucha este, escucha el otro. Fernando pero era como, no sé, como siempre tenía una hormiga en el culo, ¿viste? Porque siempre era así, súper eléctrico y siempre estaba con discos, ¿viste? Y venía.
Este, y así que bueno, también gracias a Fernando que escuchaba mucho eso. Claro, Sí, claro, claro, claro. De hecho, me hiciste acordar cuando contaste esto de la influencia de David Five, en el primer disco que grabaste para Sandro, El Sorprendente Mundo, sí, donde hay muchas canciones donde dice la contratapa que incluso la zapaban en la cueva, pero sí. ahí yo pensaba que, bueno, ahí cuando nace Black Combo, ¿no? El conjunto que va a acompañar a Roberto de ahí en más, digo, Mm. cuántas referencias a la banda inglesa, porque tenía, digamos, teclado, tenía saxo, era, digamos, mucho más, otro estilo diferente al clásico victoriano, que son cuatro, digamos, guitarra, bajo, batería. Sí, sí. En realidad, originalmente el Black Combo fue un cuarteto sin teclado. Teclado Ajá. se agregó después. Vecchio ingresa Or- or- después. originalmente era Ever Orlando en guitarra, Ujú. Adalberto Sebasco en bajo y Sí. Fernando Bermúdez en batería y yo en saxo. Ese era el Ah, cuarteto original. claro, Y sí, y la onda era bastante americana, ¿no? Era como, tenía más que ver con la cosa de Presley y toda esa cosa que le gustaba a Roberto, ¿no? claro, Sí, claro. Y sí. después ahí se incorpora que Luis Vecchio Después se y... incorpora Luis Vecchio y un saxo barítono de La Plata que Ajá. se llama Hugo Vázquez, que Ajá. le perdí el rastro, se fue después, éramos muy amigos con Hugo, él vivía en La Plata y éramos muy amigos porque los dos tocábamos el saxo, nos gustaba el jazz. Me acuerdo que yo lo iba a visitar bastante a La Plata, me quedaba a dormir ahí en la casa de él el fin de semana y tocábamos. Ujú. Esto antes de que entrara con Sandro, ¿no? Cuando éramos más jovencitos y estábamos ahí fascinados con el jazz y queriendo tocar. Y después entró con Roberto y después no sé en qué momento él se fue a vivir a Estados Unidos y sé que vivía en la costa oeste, allá al norte, no me acuerdo ahora cómo se llama el estado, arriba de California, bueno, ahora no me viene el nombre, y se radicó ahí y le perdí el rastro, no supe más nada de él. Hugo Mira. Vázquez. Le decíamos Chonchón, no sé por qué razón, Chonchón. Chonchón. Ahí está. Yo lo escuché en la referencia por Chonchón, porque Fernando siempre decía así, Chonchón. No, no, no Ah, tenía claro, nombre. sí, le decíamos Chonchón. Acá Pero nos el nombre se... pregunta, ¿sí? no, perdón, que nos pregunta acá el Geru, uno de los usuarios, Belmondo, ¿cómo llega a caer a Black Combo? Y Belmondo, yo no sé si no fue una entrada simultánea con Luis Vecchio y Chonchón y Hugo Vázquez. Ajá. Eh, Creo que entró junto y se convirtió en un septeto, sí, porque éramos ya 7, porque a los 4 originales se sumaron el saxo barítono, el teclado y la percusión, las congas tocaba. Eh, eh, Entró ahí Belmondo, Ahí. otro personaje que le perdí el rastro, también hace mucho que no sé nada de él, Claro, claro, claro. Hablando Belmondo. de perder el rastro, hace poco me enteré de que vos participaste en el álbum de Telmo y su pandilla, ¿puede ser? ¿De quién? De Telmo y su pandilla, Puede ser. La verdad que año 69. sí, me suena haber tocado con Telmo, me suena haber tocado con él, pero no me acuerdo, no tengo mucha precisión de qué era, pero me suena que sí, Porque uno sí. de los grandes mitos, digamos, porque no se sabe prácticamente nada de Telmo, ¿viste? Y cuando me dijeron, no, tocó Bernardo ahí con Telmo y su pandilla, digo, Sí, bueno, a veces se sí, acuerda algo. sí, mira, yo no soy muy memorioso. Mira, si vos no me decías que había tocado con Telmo, te digo que rara vez lo iba a rescatar de mi memoria. Pero ahora que me lo mencionás, sí, sí, Claro, toqué con él en un pero para disco, pero no me acuerdo nada. ¿En qué año fue eso? 69 es el disco, Ah, mira, claro. eso es 69. Después grabó, creo que un disco más, pero para la década del 70.
Telmo y Y sus rockers. después desapareció. Sí, no, incluso hay una historia media rara con este rumor de que Elvis Presley está vivo en Argentina. Como que Telmo tenía una presentación, no sé en qué año, fines de los 70, que iba a tocar Sí, con Sergio Denis, acompañando a Sergio Denis, digamos, como telonero, y de sí. repente desapareció el tipo y dicen como que se lo había llevado Elvis. No es una historia media rara que circula con este mito, viste, que Elvis está vivo en Argentina, qué sé yo. Sí, Entonces está involucrado también la historia de Telmo ahí en el medio. Una mira, cosa, estos mitos urbanos. Así que claro. ahí venía la pregunta con eso. Sí, ¿y te acordás de esta banda que vos me dijiste cuando te entrevistamos? Los Tikis, ¿es la primera banda tuya que tocaste? Claro, sí, sí, fue el primer grupo con el que yo toqué, que era Ajá, un grupo, era el primer grupo más o menos formal, porque yo tocaba, yo tenía un grupo de amigos, digamos, yo empecé a estudiar de clarinete cuando tenía 15 años, claro. y más o menos a los 10, sí, ahí a los 15, al poquito tiempo, lo conocí a Juan Barrueco, Oh, que yo me mudé al barrio de Villaluro y él es de ahí, y, y, y entonces ahí nos conocimos. Y yo tenía, ya me perdí de dónde venía la pregunta. los Ah, Tikis. de los tiquis, de los tiquis. Y yo era fanático del jazz, me gustaba mucho el jazz. Yo por eso había empezado a estudiar el clarinete, porque me gustaba mucho el jazz tradicional. Ajá, Louis Armstrong, Big Beider Beckett, es la música digamos, de la década del 20, así, de Estados Unidos. Eso me fascinaba. Y entonces sí, esas formaciones tenían el clarinete como un instrumento muy significativo, ¿no? La sí. línea melódica, digamos, los tres, digamos, melódicos eran la trompeta, el trombón, que solía ser trombón a vara, y el clarinete. Y entonces yo, nada, empecé a estudiar el clarinete, ahí lo conocí a Juan, después conocimos un par de amigos más que tocaban, y tocábamos, teníamos grupos de jazz que eran nada, eran un desastre, ¿viste? Era como los pibes que se juntan en el potrero a hacer un picado, Claro, claro. ¿viste? Que más o menos por ahí Rudimentario, rudimentario. le veías alguna condición a uno, a dos, pero en realidad ¿viste? Era pum, pum para arriba, donde va, va. Y así nos Claro, juntábamos a tocar porque no teníamos ninguna experiencia, ni tampoco teníamos mucha información, porque en esos años ni había internet, ni habían escuelas de música que te enseñaran jazz, ni que te enseñaran nada. Todo era de escuchar y tratar de imitar. Entonces, ¿y bueno, nos juntábamos. Sí, eso que era a principios de los 60, Bernardo, más o menos? y sí, más o menos a Mm, principios de los 60. Sí, en el 60, porque en el 60 yo tenía 16 años justamente, sí, claro, sí. claro, claro, Entonces, claro. bueno, o sea que ya teníamos alguna cosa ahí que tocábamos, qué sé yo, pero un día me vienen a buscar unos pibes, yo en ese momento me había ido de Villaluro, vivía por 11, porque en Villaluro viví un año, nomás poquito, me fui a vivir a 11 y me vienen a buscar unos pibes de Palermo, que querían armar un grupo de rock, así, rock al estilo mexicano. En esa época se estaba poniendo muy de moda acá los Teen Tops, Claro, sí, sí, sí. grupos mexicanos que tenían la particularidad de que cantaban en castellano. Claro, claro. Y ahí aparecieron en esa época los Tamis, los Pickups, grupos que Sí, salieron más o menos de esa corriente. Entonces me vinieron a buscar. A mí no me entusiasmaba mucho, porque yo era adolescente y amante del jazz, y como buena adolescente, no había otra cosa más que eso. No me claro. entraba en la Sí. cabeza tocar otra cosa. Pero me insistieron tanto que querían un saxo y no habían saxofonistas jóvenes. Tanto que dije, bueno, está bien. Vamos, empezamos a ensayar y fuimos a tocar a escala musical. Ajá, Dimos una prueba y el grupo sonaba bien porque habíamos ensayado mucho
tenía la particularidad de que tenía uno que era un sonido rarísimo para la época, y un saxo Sí, que también era novedoso, y entonces entramos a Escala Musical. Y, y bueno, esta anécdota la cuento siempre, porque de acá voy a parar a otro lado, porque resulta que tocamos en Escala Musical. Yo no era un músico profesional, yo tocaba con el grupo este de pibes de barrio, y logramos tocar ahí, y tocábamos en los bailes que organizaba Escala Musical los fines de semana, que organizaban en el centro montañés, en distintos barrios de la capital y de la provincia. No sé, sí, ahora no me viene, no sé si, creo que también en la sede Independiente o de Racing, en la Avellaneda, organizaban. Eran bailes sí, donde iban los grupos que aparecían en la televisión. claro. Y yo en ese momento trabajaba de cadete en IBM, en la compañía. Esa anécdota ya la habrás escuchado. Sí, no, no, a mí me mata. La primera vez que escuché me caí de risa. Pero no, tenés que Bueno, contar, porque... bueno, y entonces yo trabajaba en IBM, pero claro, yo estaba tan enloquecido con la música, con el jazz, con este mundo, ¿viste? Y yo me iba todas las noches a la cueva, que todavía no era la cueva de Sandro ni la cueva del rock, era una cueva que se llamaba la cueva de Pasarotus, donde se Claro, tocaba estrictamente jazz. bien Era una, yacero. una cueva así en la onda de los lugares de París, así, vinculados al jazz. Y entonces yo iba todas las noches ahí a escuchar música, me acostaba re tarde, me levantaba tarde, llegaba tarde al laburo, tenía mi tarjeta todo siempre en rojo, fichaba en rojo siempre. Ya había tenido varios apercibimientos, ¿no? Sí, Del gerente que se llamaba Antonioni, me acuerdo perfecto porque era un tipo que me caía re bien, un tipo joven, y que además tenía el mismo nombre del director de cine italiano, de ujú, Michelangelo Antonioni. Entonces, bueno, ya había tenido varios apercibimientos. Lo cierto es que un día llego un lunes, después del fin de semana, llego tarde, por supuesto, y me manda a llamar. Dije, uy, otra vez me va a cagar a pedos este chabón. Y entonces voy, ¿viste? Y yo era medio tímido, ¿viste? Medio introvertido. Y me dice, pase, pase, Baraj. Me dice, pase, pase. Póngase cómodo, siéntese. Entonces yo me siento, ¿viste? A la espera del palazo. Y entonces me dice, le quería decir, Baraj, que ayer dice, lo vi en Escala Musical, en el programa ese, que ese programa lo veía todo el país, porque creo que habían 2 canales de televisión en ese momento, no había más nada. Y claro. era los domingos al mediodía, o sea que toda la gente lo veía. Entonces me dice, lo estuve viendo en el programa, en Escala, dice, con el grupo ese con el que toca, me dice, muy bien, me dice, la verdad que suena bien el grupo, ¿eh? Muy bien, lo felicito. Y me dice, y usted toca muy bien, yo no sabía que tocaba tan bien, la verdad que me sorprendió. Yo estaba chocho de la vida, ¿viste? Era un elogio del gerente. Claro. Este, y me dice, ¿quiere que le diga una cosa? Yo lo vi tan contento ahí tocando. Se lo veía feliz, me dice. Y acá no lo veo así feliz, me dice. No lo veo contento como ahí. Así que tomé una decisión, lo voy a echar. Y me despidió el chabón. Me echó a la mierda, me echó a la mierda, ¿viste? Para mí fue como si me hubieran echado un baldazo de cubito de hielo, porque era una época que nosotros, los jóvenes, viste, de la clase media o clase media baja, cuando Sí, cobrábamos el sobre, que te pagaban la guita en un sobre, yo lo que hacía era, salía con el sobre, me iba al Centro Cultural del Disco, que era un lugar así, una cadena digamos, de venta de long plays, me compraba un disco de jazz, me llegaba a mi casa con el disco, abrazado al disco y le daba el sobre a mi vieja, claro, ¿entendés? claro, claro, Porque era claro. ella la que administraba, después me daba a mí para mis gastos, pero hacía falta la guita en la casa. Entonces cuando me echó, fue tremendo para mí, ¿viste? Digo, ¿y ahora qué hago? Así que me pasé, no sé, como 15 días, 20 días, yéndome de mi casa, haciendo que iba a trabajar, porque no me animaba a decirle a mi vieja que me habían echado. Por Claro, supuesto que eso
nada, un día le tuve que decir, se puso re mal, y entonces yo qué hice, en vez de buscarme otro laburo, me encerré a estudiar, porque ahora tenía todo el día libre para estudiar, porque Claro, ya no tenía que ir al laburo. Y claro. fue una situación muy afortunada, porque a los pocos días, al poco tiempo, no sé, por ahí pasó un mes, por ahí menos, no me acuerdo, pero al poco tiempo me golpean la puerta de mi casa, digo me golpean porque era de esas casas viejas con llamadores, viste, de metal, y Sí, entonces yo salgo a atender y hay un señor mayor que ajá. me mira y me dice, vos sos Bernardo, ¿no? Le digo, sí. Y entonces me extiende la mano y me dice, yo soy Mario Naón, el representante de Jackie y los Ciclones, me Ah, dice bueno. el tipo. Y entonces yo me quedo mirándolo y me dice, mirá, te estuvimos escuchando en la tele, en escala musical, y, y queremos incorporar un saxo al grupo. Así que te quería ofrecer a ver si querías participar del grupo de Jackie. Te cuento que necesitamos una respuesta rápida. Yo estaba mudo, ¿viste? Claro, Necesitamos insertable. una respuesta rápida, me dice, porque en 15 días salimos de gira un mes y medio por toda la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba, tocando todos los días menos lunes. Un Ah, mes y bueno. medio. Y entonces Bien. tenemos que ensayar ya. Entonces yo le dije, sí, sí, está bien, le dije, acepto. Así que empecé a ensayar y a los 15 días nos fuimos de gira, una gira que fue increíble, porque imagínate, íbamos el representante en una Rambler Cross Ujú. Country, iba Sí, el representante que manejaba un músico en el medio, que podía ser yo o cualquier otro de los otros tres que habían, era un cuarteto, Jackie en el otro extremo, en esos asientos que eran asientos enterizos, sí. en la Rambler Coscante. Atrás iban otros tres músicos, los otros tres músicos, que eran Miguel Falcione, un baterista que ahora vive en Sí, España, en Ibiza. estaba en Ibiza, correcto. Vos sabés todo, viejo. No, porque lo entrevistamos hace poco a Miguel, por eso, Bernardo. Qué bueno, qué bueno. Sí, Bueno, sí, estaba sí. Romy, no me acuerdo el apellido, que era un guitarrista que Mm. tocaba bárbaro, que era un súper músico, muy buen guitarrista, El y un anterior a Bingo bajista, Reina, ¿no? después de Bingo. Ah, después de Bingo vino. Cuando yo entré ya Bingo no estaba este guitarrista que es Ah, Romy, que tocaba muy bien, ujú. era muy buen músico, y Quito, el bajista, que no me acuerdo los apellidos ahora, este, y entonces, bueno, hicimos esa gira de todos los días menos lunes, pero era agotadora porque íbamos acá me Rojas, manda Carlos acá te Villalba Rojas, ahí está. Rómulo Rojas, sí, es Qué grande, Carlos. el guitarrista, sí. Este, bueno, fue una gira agotadora, ¿no? Porque eran todos los días durante un mes y medio menos lunes, que era el día de descanso. Ujú. Y nada, el descanso para nosotros en esos años de pibe prácticamente era ir a encontrar a alguien para armar un picado y ir a jugar un partido de fútbol, ¿viste? Claro. Era Ah, así era el día de descanso. Entonces, cuando volví a mi casa, después de esa gira, vol- traje más plata que si hubiera trabajado un año seguido en IBM, ¿viste? claro. Mi vieja Qué alegría. estaba en la gloria, imagínate. Al final, ¿lo volviste a ver al que te echó? No, no, nunca más lo ¿Lo volví volviste a a ver? ver y siempre cuento esta anécdota y lo recuerdo realmente con cariño, porque el tipo, además de que ya me caía bien, porque era un tipo muy agradable, era un hombre joven. A mí fue como que me empujó, viste, a tomar una Sí, decisión, ¿entendés? Me dijo, no, claro, esto no es lo tuyo, allá tenés que ir. Fue como claro, una tal cual. decisión muy fuerte, ¿viste? Así Sí, sí, que sí. siempre me acuerdo del tipo, ¿viste?
Pero no sé, ya no sé si vivirá porque, no sé, ya han pasado muchos años, no sé, si vive tendrá, no sé, 90 y pico, no sé, Claro, claro, pero claro, claro. nunca más supe de él. Mm, Pero bueno, esas cosas de la vida, viste, que sí, sí, pareciera sí, como que sí. hay algo que está destinado, ¿no? Marcado. Una Así fue. providencia, sí, totalmente, totalmente. Qué maravilla. Y ahí en el interín, entre que estabas con los Tikis y entraste a Sí. Jackie, ¿ahí fue que tocaste para Rita Pavone? Claro, en la época de los tikis, En porque el de los cuando, Tikis. claro, porque los tikis y los iracundos tocábamos en escala musical. Y Mm. entonces, eh, ahí me está llegando un mensaje de voz, me desconcentro. Ah, Tocábamos en escala musical. Y cuando viene Rita Pavone, viene con un director musical, un pianista, y lo que ellos ajá, querían era un grupo de gente joven, de chicos que le acompañen a Rita, que suene bien, que sí, toquen bien, pero jóvenes. sí, Entonces no querían buscar músicos hiperprofesionales, ¿viste? De los típicos que trabajaban habitualmente. Entonces lo llamaron a los iracundos, pero querían un saxo. Y los claro. iracundos no tenían saxo. Entonces me llamaron a mí. Y bueno, ahí yo me incorporé a los iracundos y fue en esa época justamente, sí. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo se te dio todo así de repente? Sí, la verdad que sí. Impresionante. Y ahí Sí. cuando te convocó Naón para integrar Jackie y los Ciclones, ahí cuando ya se empezó a perfilar como el Chavi Checker argentino, de una manera, Jackie. Sí, claro, ya lo era. Cuando yo entré ya lo Bueno, era. claro, Sí, claro, claro. era como el Xavi Checker argentino, sí. Sí, 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 un sí, sí. divino también, ya que un tipo muy sencillo, viste, muy humilde, este, bonachón, buen tipo. Y estaba bueno lo que hacía, estaba bien. A otro tipo Y que también se le perdió rastro después, porque nadie sabe muy bien qué pasó con él. Se fue a no, Brasil no, y... sí, así dicen que se fue a Brasil y desapareció del mapa, no, nunca más supe nada. Mm, Sí, 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 sí. Bueno, y ahora pasando un poquito, ¿ahí estás ahí? Pues justo se cortó un poquito. sí. Te No, se quería cortó porque me preguntar el tema. indicó no, que me indicaba el teléfono que tengo baja la batería. Ah, bueno, bueno. Te quería Eh, preguntar el tema no, pero si, si lo queremos hacer más largo, me voy al otro lado y enchufo y ya está. Ah, no sé cuánto nos queda, tenemos como una horita, no sé cuánto nos queda, pues yo me cebo. Si lo puedes Bueno, no ir importa. Yo enchufando, me mientras... voy al otro lado y me voy a otro lado que tengo ahí el enchufe y seguimos allá, así. Ahí va, Porque ahí va. prendo luces, prendo las luces del estadio. No, te quería preguntar de tu tarea compositiva, porque es muy interesante cómo siempre parte de tus composiciones siempre está vinculado con un compromiso social. O sea, desde este tema que es dedicado a Costequi y Santillán, hasta, no sé, la banda de sonido de Treleu, hasta, bueno, los temas obviamente de Almi Vida, ¿no? Que Almi Vida siempre tuvo canciones y letras, mejor dicho, de alto Sí. contenido, digamos, Espera, de compromiso social. déjame chequear una cosa de la carga y ahora te contesto ya esto mismo. Espera. Sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. Está cargando. Seguimos acá. Eso. Ahí está, Ahí estamos. perfecto. Ahí Sí, está. sí, para mí siempre fue una inquietud importante, sí. Y esto de alguna manera me trae a cuento, porque vos no nombrás lo de Alma y Vida, que efectivamente con Alma y Vida hacíamos temas que estaban vinculados a lo social y había como una inquietud en este sentido, ¿no? Mm. Y estoy tratando de acomodar el teléfono para ver si lo puedo.
Vos sabés que cuando nosotros empezamos con Alma y Vida, que nos separamos, Leonardo nos anotició que iba a dejar de trabajar por un tiempo, y Claro, entonces nosotros resolvimos quedarnos armados con el grupo. Y, y una de las cosas que sucedió, yo ya tenía, digamos, idea de poder tener un grupo. Estoy tratando de poner el teléfono en un lugar que se quede quieto. Bueno, va a quedar un poco torcido, pero no importa. no importa, no Este, importa. uy, se cayó. Este, en un lugar, te decía que yo tenía idea que quería tener un grupo. Estoy haciendo acá Sí, un implante. un injerto. Quería tener, quería tener un grupo, a ver si se Ajá. queda, ahí va. Este, y yo ya tenía un nombre pensado para ese grupo, pero todavía no lo tenía armado el grupo. Pero sí tenía claras algunos conceptos que para mí eran innegociables. Mm. Entonces, cuando sucedió lo del armado de Alma y Vida, la primera cosa que surgió es decir, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Entonces yo tímidamente dije, mirá, yo tengo un nombre pensado, ¿no? El nombre lo tenía pensado porque a mí me gustaba mucho un grupo que se llamaba Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, el grupo Sí, 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 norteamericano, sí. Sí, que Sangre, Sudor y Lágrimas es la famosa frase de Winston Churchill, que para el idioma anglosajón es como una frase hecha, ¿no? Sangre, sudor y sí, lágrimas. sí, Y yo decía, tiene que haber un equivalente nuestro lenguaje sí, que represente eso, ¿no? Y pensando, dije, me vino a la cabeza Alma y Vida. Y dije, claro, Alma y Vida, ese es el nombre. El día que tenga un grupo, le voy a poner Alma y Vida. Claro, este era un grupo comunitario, no es que yo le podía poner Alma y Vida. Entonces sugerí, cuando dijeron, bueno, dale, ¿cómo es el nombre? Yo dije Alma y Vida. Y hubo como un silencio, ¿viste? Nadie, sí. y de repente dijeron, ya está, ese es el nombre. Estuvieron todos de acuerdo. Una Mirá. cosa rarísima, una cosa muy rara, porque cuando Sí, uno me arma un imagino. grupo, se barajan 20.000 nombres, a uno no le gusta, el otro te carga, el otro te dice, no, es complicado. Bueno, o sea que Sí, ese primer paso estaba ya dado. sí, Y entonces el otro paso, que para mí era condición sine qua non para armar un grupo, era que había que cantar en castellano, claro. porque yo ya venía escuchando Almendra, venía escuchando Los Gatos, y venía escuchando que por ahí se venía algo y que era importante, que era la posibilidad de hacer una música con una determinada poética, con una determinada musicalidad, y Mm. cantado en castellano, porque era un momento donde esas aguas estaban un poco como mezcladas, ¿no? Habían grupos que cantaban en inglés, ¿no? Como que Sí, sí, todavía sí, no sí. había una definición. Entonces yo dije, bueno, la otra cosa es que vamos a hacer canciones, vamos a escribir letras, pero en castellano, para que la gente entienda cuál es el mensaje. Entonces Mm. Carlito Mellino dijo, no, dice, ni en pedo, dice, esta música no se puede cantar en castellano, esta música hay Claro. que cantarla en inglés. Él Y era estaba el aquí en Los comienzo, Simpsons, ahí, ¿no? claro, él venía de su cosa de los Season, que era un grupo hiperbitleano y que cantaban en inglés. Claro, claro. Entonces surgió ahí un escollo importante, porque para Ajá. mí no había otra manera, el grupo tenía que ser en castellano, porque yo que venía del jazz entendía que armar un grupo con esas características, tipo Blood, Sweat and Tears, era como una posibilidad de salir de la cosa elitista del jazz y acceder a un lenguaje que fuera más popular. Y Claro, como ingrediente fundamental, la palabra, ¿viste? O sea, alguien que cantara en castellano y que la gente pudiera entender lo que se estaba queriendo comunicar. claro, Entonces, para mí ese era un paso
Y estábamos en la casa de Mellino discutiendo este tema acaloradamente, y en un momento Mellino se levantó y fue al baño. Y la madre, la madre de Mellino, que le decíamos, ellos le decían y después todos le decíamos Mima, Ajá. era una gorda divina, ¿viste? Una mina bárbara que nos seguía allá donde fuéramos con el grupo, ella venía y nos seguía, era increíble. Sí, Y entonces nos mira, porque por supuesto estaba en la reunión ella, claro. sí, callada, no decía nada, pero estaba ahí. Y entonces, Atento. cuando Carlito se fue al baño, nos dice, chicos, nos dice, córtenla ahora, váyanse que yo voy a hablar con él. Y entonces cuando volvió Carlito del baño dijimos, bueno, che, la seguimos mañana porque ya esto... Y nos fuimos, ¿viste? Nos fuimos todos y al otro día Sí. Mellino llamó para decir de que, bueno, que está bien, que lo había pensado y que íbamos a probar de hacerlo en castellano. Así que bueno, esa era. Y entonces, a partir de esta posibilidad de tener un lenguaje que la gente pudiera entender, otra de las pautas, eran momentos, digamos, del país muy convulsionados políticamente, estaba todo como muy fresca la cosa del Mayo francés, de la Revolución cubana, del Che Guevara, una concepción de la lucha por un mundo mejor. Y entonces esto había que ponerlo en las canciones porque para mí era un tema fundamental, además del amor, del desamor, de las canciones, pero esta cosa de alguna manera transmitir un mensaje en esta dirección era fundamental. Y Claro. entonces, bueno, pudimos hacerlo de esa manera, ¿no? Y sí, como bien decís, pasó a mi vida y vinieron otras experiencias, pero para mí siempre fue un motivo de preocupación. Hasta el día de Claro. hoy, qué sé yo. En aquellos años, yo te digo, yo cuando hablo de esto, haciendo referencia a los años de mi vida, Mm. y cuando veo películas documentales de aquellos años, ¿viste? De aquellos momentos de inquietud, de mucha inquietud juvenil, ¿no? Que luchaba y que me da mucha tristeza porque en realidad el balance que saco 50 años después es que las condiciones de nuestro país han ido decreciendo y decayendo paulatinamente y que Mm. y paulatinamente se han ido perdiendo derechos y la pobreza ha ido aumentando paulatinamente, más allá de los gobiernos, más allá de los colores, Sí. con algunas excepciones dignas de rescatar, tal vez, Mm. como el caso de Ilía, como el caso de Alfonsín. Y lo digo no porque sea radical, porque yo de hecho no lo soy, pero gobiernos que han tenido intenciones sanas y que han puesto, digamos, la honestidad por sobre otras cosas. Pero Sí, el tal. balance que hacemos hoy, más allá de la pandemia, porque la pandemia nos ha afectado a todo el mundo y, y prender fuego sobre el gobierno de turno en este contexto no me parece que esté bueno, porque es un contexto recontra complicado y las cosas no son fáciles, ¿viste? Todo el mundo habla No, desde afuera como diciendo, no, había que hacer esto, había que hacer lo otro. No se sabía qué es lo que había que hacer y se hizo lo mejor que se pudo. sí. Pero dejando de lado esto, hablemos hasta antes de que llegue la pandemia. Mm. El tema de la pobreza, el tema de la droga, el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción, ha ido creciendo año a año, mes a mes, día a día, minuto a minuto. Y el balance, te digo, es triste. Para nosotros que en esos años teníamos como una esperanza, como una visión latinoamericana de libertad, de mejora, de una Sí. Latinoamérica libre y desarrollada,
y hoy mirás la realidad y es muy triste, realmente. La verdad que Así es sí. que, bueno, nada, bueno, vos me trajiste este tema. No, pero lo comparto plenamente. La realidad es que, bueno, creo que